Un saludo muy especial para nuestros televidentes de Teleamiga. Qué gusto compartir con ustedes nuevamente. Bienvenidos. Y estamos en esta casa maravillosa que es del General Santander, donde está toda la historia de Colombia, aquí en la carrera séptima con calle 150, para que ustedes vengan a conocer la historia. Y agradecemos muchísimo también a Diego Fonegra, que es la persona que está liderando este trabajo, este proceso, quinta generación del General Santander, además, en este Museo Santander. Y hoy, pues, tenemos un invitado muy especial para hablar de las zonas francas. Bienvenidos. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social y periodista e historiador. Vamos a hablar de historias. Doctor Andrés Forero, qué gusto compartir, bienvenido. Él es historiador, jurista, profesor universitario. Recientemente se vinculó nuevamente con la Universidad del Rosario. Una persona que ha trabajado muchísimo también en la parte de exportación. En fin, vamos a hablar entonces de esas zonas francas. Doctor, un saludo. Bienvenido a Teleamiga. Muchísimas gracias. Estamos muy complacidos de compartir con los televidentes de Teleamiga Internacional, que además también es una maravillosa obra de comunicación y esfuerzo cultural de la Universidad de la Gran Colombia, que ha perseverado con mucho éxito y que divulga a través de este canal temas de interés que construyen a la sociedad colombiana. De modo que sí, vamos a hablar hoy entonces de la historia de las zonas francas. Una cosa que se me olvidó mencionar, doctor, que también tiene afición en la equitación, ¿no? Así es, estamos aquí cabalgando en la historia y cabalgando también con los animales en nuestra tierra, y evidentemente el trabajo en el sector privado, en la academia y desde el gobierno nos ha permitido apreciar el desarrollo y desempeño que han tenido las zonas francas, que cumplen precisamente 65 años de estar operando en Colombia desde su creación formal con la Ley 105 de 1968, de 1958. Y esa oportunidad que estamos conmemorando este aniversario, que permite extender a todos los beneficios que ha significado la regulación en Colombia de este régimen de las zonas francas, que vamos a compartir en el programa de hoy. Pues además de ello es hablar que si hablamos de 1958, estamos hablando de lo que se denomina ahora la historia reciente. En eso también que se viene conversando en la historia, que es como la historia total y la nueva historia, que es donde entran una cantidad de temas que a veces decimos, bueno, pero es que eso no es historia. Resulta que todo lo que tiene que ver con el ser humano, pues es historia. De tal manera que esto vendría a ser historia reciente. Y en esa historia reciente vamos a iniciar cómo comienzan esas zonas francas, cómo es ese proceso y por qué se llaman zonas francas. Bueno, el antecedente de las zonas francas proviene efectivamente en Colombia de esta legislación del año de 1958. Alberto Lleras Camargo. En el tránsito entre lo que se llamó el gobierno de los quíntuples o la Junta Militar de Gobierno al gobierno del Frente Nacional, Sí. Que fue además un motivo de unidad de todo el país para responder a las necesidades de ese entorno. Además de los incentivos de las zonas francas, en esa época también nació el denominado Plan Vallejo, como otro mecanismo para incentivar a través de las políticas del Estado el desarrollo económico nacional. Pero si quisiéramos ver el origen que en nuestra tierra ha tenido esta modalidad de las zonas francas, que son unas zonas delimitadas del territorio nacional en donde rige un régimen especial en materia de impuestos, de aranceles de aduana, de exenciones, de facilidades para desarrollar actividades económicas, y que no solo se regula por la ley interna colombiana, sino por las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, que establecen estos mecanismos del régimen de comercio exterior y de aduanas, que facilitan efectivamente a las empresas desarrollar proyectos productivos con un entorno favorable creado por el Estado. Bueno, si quisiéramos ver esos antecedentes, yo creo que una prueba importante es lo que nos narra en su obra de 1791 el padre jesuita José Humilla, sobre la historia natural, civil y geográfica de las naciones situadas en las riberas del río Orinoco.
que desde el siglo XVIII reconoce como el territorio de lo que entonces se llamaba la Nueva Granada era considerado un lugar de tierra de provisión, un lugar en donde la naturaleza había sido generosa y donde las oportunidades de desarrollar actividades productivas y de construir riqueza se veían aflorando. Un trabajo que además comienza desde las comunidades religiosas. Por supuesto, la actividad misionera de la Iglesia Católica con las comunidades religiosas, con el apoyo del patronato real, ejercieron sobre esas zonas de Colombia una especial labor atractiva. Tal vez no hemos sido suficientemente agradecidos con la labor que la Iglesia Católica y los misioneros prestaron para el desarrollo de las zonas geográficas, en particular lo que se refiere a los llanos orientales de Colombia, llanos occidentales de Venezuela y la península de La Guajira, al punto que desde la época virreinal y luego ahora en la época de la República, los límites que sirvieron para definir las fronteras entre Colombia y Venezuela precisamente se deben al famoso principio del uti possidetis iuris, el derecho de quien tenía esos terrenos bajo su administración en la época del Imperio Español en América, al momento de la independencia. Y esas zonas precisamente eran atendidas y servidas por la labor de los misioneros jesuitas, los misioneros franciscanos, los misioneros capuchinos. Ellos entonces nos abrieron el camino para que la frontera de Colombia, antigua Nueva Granada, se delimitara con Venezuela. Y gracias a estos trabajos, en los mapas que vamos a compartir ahora con ustedes en el programa, de lo que eran esas zonas del río Orinoco y de los llanos de Colombia y de Venezuela, del virreinato de Nueva Granada. Allí inicia esta historia apasionante de las zonas francas. Bueno, a partir de este trabajo que ha venido desarrollando el doctor Forero, que además es miembro también de la Academia Patriótica Nariñista y de la Academia Monseñor José Joaquín Salcedo, vamos a seguir profundizando y conociendo mucho más sobre estas zonas francas y cómo toda la parte económica del país se ha venido fortaleciendo y evolucionando. Ya regresamos en Vamos a Contar Historias con Javier Hernández. Regresamos en Vamos a Contar Historias con Javier Hernández, con el doctor Forero, que nos está comentando sobre las zonas francas, esa historia de las zonas francas y cómo todo el proceso económico ha sido fundamental para que hoy sea lo que tenemos de Colombia. ¿Cómo inicia después de que vemos ese panorama, doctor Forero, de cómo se fueron construyendo esas haciendas, por ejemplo, desde los dominicos, jesuitas, y cómo se va extendiendo esa parte comercial que era fundamental para sostener un imperio como el español? Efectivamente, España estableció en América, en esa parte de su imperio, una política que era proteccionista, de tal manera que había un monopolio entre las provincias que se tenían en América y España, y se podía negociar exclusivamente a través de la Casa de Contratación en Sevilla. No obstante, las provincias resultaron siendo totalmente autárquicas. Ellas se proveían de todo lo necesario para funcionar. ¿Cómo podía en una economía cerrada, proteccionista, existir ese abastecimiento autárquico? Bueno, la receta nos la cuenta precisamente los trabajos que da cuenta la historia del padre Humilla. Y fue esa labor misionera de los sacerdotes jesuitas en los llanos orientales de Colombia que construyeron unos proyectos de desarrollo comunitario asociativo con los nativos. La música, por ejemplo, que adornaba las ceremonias religiosas, se hacía con unos instrumentos portátiles que eran las arpas. Y el arpa era el instrumento musical que acompañaba las ceremonias religiosas, que se arraigó tanto en nuestro llano que hoy día es el origen de la música llanera a través de las arpas llaneras, la bandola llanera, el cuatro, los capachos. Bueno, lo que pasó en el arte religioso, que luego mutó a la actividad del arte musical contemporáneo y cultural nativo de estas regiones, ha acontecido igualmente en el ámbito de la economía. Porque las haciendas que se construyeron a raíz de la organización de las labores misioneras en estas zonas abastecían de carne, de productos alimenticios a toda
la zona del Virreinato de Nueva Granada. Es famoso el camino al Meta que sale desde Bogotá, sale por el municipio de La Calera y termina en los llanos de Colombia. ¿Para qué existían esos caminos reales hacia el llano? Bueno, desde allí venían los ganados de las haciendas para abastecer y alimentar al pueblo, en este caso la capital del nuevo reino de Granada, hoy Bogotá. Esas zonas de esas haciendas tuvieron el privilegio que tenía el régimen eclesiástico y del patronato de desarrollar actividades económicas autónomas y en consecuencia no solo formar, abastecer, desarrollar la cultura y la vida de nuestro pueblo llanero, sino abastecer económicamente a buena parte de las provincias y regiones del virreinato. Por eso decimos que esas haciendas son los primeros antecedentes de lo que hoy día podemos llamar el régimen de las zonas francas en Colombia. Eso es parte del recorrido que se conoce como el recorrido del Cravo, que es ese antiguo camino que iba recorría parte de Cundinamarca y se dirigía hacia los llanos orientales. Claro, cuando el virreinato se dedicaba prioritariamente a la actividad minera y a la explotación de las minas de minerales preciosos como el oro, otras regiones desarrollaron una actividad productiva bajo un entorno favorable que permitía abastecer las regiones. De modo que en Colombia ese modelo práctico que recupera para nosotros lo que fue en su momento la famosa leyenda del Dorado, que reconocía en estos territorios la gran riqueza en sus tierras, en sus minas, y que fue la que atrajo todo el proceso colonizador español que se introdujo desde las costas de los océanos y las montañas a la búsqueda del Dorado, al Templo del Sol en Sogamoso, a Guatavita, las famosas abluciones o los baños ceremoniales de los caciques en el oro, atrajeron el interés de los exploradores europeos para adentrarse en nuestro territorio. Bueno, también esa fuente histórica que movió esa corriente económica se ve plasmada entonces en esa experiencia de las grandes haciendas productivas que abastecían las necesidades económicas en la región en un entorno favorable. De modo que después del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en la década de los años 50, el gobierno de la Junta Militar de Gobierno y el inicio del Frente Nacional promovió la necesidad de buscar estrategias para el desarrollo económico regional y nació en primer lugar la Zona Franca de Barranquilla en el año de 1958. El Estado se comprometió a crear establecimientos públicos que facilitaran los terrenos aptos para el desarrollo de actividades económicas e industriales que luego proliferaron. Cuando nosotros recibimos el encargo del Gobierno Nacional en el año de 1998 como subdirector del INCOMEX y luego del Ministerio de Comercio Exterior hace ya 24 años, nos correspondió verificar la existencia de 9 zonas francas en Colombia que operaban bajo un esquema estatal unas y otras bajo un esquema privado. Pero este modelo significaba crear polos de desarrollo regional donde las industrias se instalaran allí bajo un régimen tributario, cero impuesto de renta a la actividad exportadora, un régimen arancelario, no se cobraban impuestos de aranceles a las importaciones de materiales que allí se transformaran, ni de materias primas, ni de maquinaria, ni de tecnología, generando en consecuencia un importante impacto en el desarrollo regional. Pero luego, a partir de la Ley Séptima del año 91, el Gobierno Nacional, a la par con la llamada apertura económica, también buscó el desarrollo de lugares aptos para la actividad económica empresarial privada, y fue el desarrollo de las zonas francas privadas en Colombia. Entonces, de un horizonte de 9 zonas francas públicas o privadas que teníamos en el año 98, ahora 26 años después, tenemos que hay más de 140 operaciones de zona franca con más de 800 usuarios y generando un número importante de empleos dispersos en todo el país. ¿Cómo ha ocurrido que en este periodo de tiempo esta modalidad de desarrollo económico haya prosperado? ¿Cuál ha sido la historia de estos 65 años de las zonas francas? Bueno, es una gran oportunidad entre el balance de la acción del Estado y el impulso privado para el desarrollo de modelos industriales en bienes, servicios y tecnología, en donde se han facilitado entornos favorables para el desarrollo de proyectos empresariales
en nuestro país. Doctor Forero, pues mucho que seguir conociendo y aprendiendo porque a veces uno no le presta la atención que necesita, por ejemplo, el desarrollo comercial, la economía del país, y esta historia precisamente nos lleva a comprender cómo se van fusionando y podemos entender mejor precisamente cómo funciona nuestro país. De eso y más vamos a hablar ahora que regresemos de estos mensajes especiales. Regresamos, vamos a contar historias con Javier Hernández, con el doctor Forero y en el Museo Santander. Vamos a retomar, doctor Forero, hablando entonces en esa historia, haciendo una comparación un poco de esas zonas francas, si se les puede llamar de esa manera, de cómo eran en la época virreinal, cómo han trascendido, cómo se han desarrollado para lo que tenemos hoy. Claro que sí, podemos distinguir 4 etapas en el desarrollo histórico de estos instrumentos en donde se conjuga la posición y postura de la política del Estado con la actividad económica privada y el motor para el desarrollo regional. Una primera etapa, la que podríamos llamar originaria, que viene precisamente trasladada de la filosofía incluso de Santo Tomás Moro en su libro de la Utopía, aplicada en América por Vasco de Quiroga, que fue el origen de la construcción de la colonización en América, una colonización ordenada, planificada, que la vemos evidente en nuestros pueblos. Hoy día los pueblos tienen en su parque principal pues el templo, el parque o plaza de mercado, el sitio de gobierno, la zona de actividades económicas, culturales, religiosas, la escuela, la actividad educativa. Toda la comunidad, toda la sociedad civil allí interviene y desarrolla su actividad. Entonces, en esa época anterior a la República, cuando éramos parte del Imperio Español, a pesar de que el Estado español, que fue además el motivo de la independencia y de las luchas del general Santander, por obtener la independencia, establecía una serie de reglas de protección al monopolio entre la metrópoli española y sus colonias. El trabajo de las actividades misioneras en las regiones fue empoderar a las comunidades raizales para el desarrollo de su economía. Y por eso vemos allí que florecieron las grandes haciendas en los llanos que abastecían de los suministros necesarios en los territorios del virreinato. Bogotá no estaba desabastecida, por ejemplo, de los alimentos de la carne, de los cueros, de los productos de la agroindustria que hoy llamaríamos, y crecía precisamente al amparo de que tenían un régimen especial que favorecía esos desarrollos. Bueno, ese modelo se trasplanta a la regulación de las zonas francas hoy día, que crean ese escenario favorable al desarrollo de las empresas. Una aclaración en ese aspecto, porque muchas de las cosas es la fusión precisamente de lo que traen de España, de lo que traen de Europa, y que se reproduce acá. Hablamos de los diferentes animales, de las diferentes especies. El caballo no existía acá, por ejemplo. Entonces se trae las vacas, los toros, etcétera, las ovejas. Todo eso se comienza a fusionar con lo que hay acá para utilizar también en la tierra y que todo empiece a generar la parte económica de la que estamos hablando. Totalmente. Recordemos entonces cómo esta era denominada precisamente la Tierra del Dorado. Incluso historiadores como José Raimundo Sojo Zambrano, quien escribió la historia del comercio en Colombia, ratifican que a pesar de que la Nueva Granada no floreció tanto como otros virreinatos españoles, caso de la Nueva España en México o el virreinato del Perú, la Nueva Granada contaba con una serie de condiciones que hoy día permanecen y que nos llaman a todos con mucho optimismo a buscar ese desarrollo regional. ¿Cómo fue posible de que nosotros hace 25 años, cuando trabajamos en el gobierno nacional, en la subdirección de operaciones del INCOMEX y en la subdirección de instrumentos de promoción, contribuimos y trabajamos desde el Estado a apoyar el desarrollo de proyectos productivos a través de este mecanismo que hoy día genera más de 540,000 empleos en 58 municipios del país dispersos en las regiones y que permite el establecimiento de más de 900 usuarios en la producción de bienes, servicios, tecnología,
actividades portuarias, y no solamente zonas francas en el territorio continental de Colombia, sino zonas francas costa afuera, donde hoy día se desarrollan las actividades de exploración marítima de hidrocarburos en los lechos del mar para el abastecimiento de gas y de petróleo para nuestro país. Este modelo económico de las zonas francas crea ese entorno favorable para que las fuerzas económicas puedan desplegarse y crecer de esa manera, y hoy día, 65 años después, sirvan de motor de desarrollo regional para las empresas. Es muy satisfactorio ver cómo esa sociedad civil, el sector educativo, el sector empresarial, se conjuga con un ambiente favorable de la regulación del Estado, conjunto con las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio y las reglas fijadas por la Comunidad Andina de Naciones, permiten crear unas estructuras operacionales para el desarrollo de actividades económicas en buena hora establecidas, y que esperamos que los gobiernos actuales y futuros mantengan, porque de lo contrario el desmonte, el desplazamiento, el retiro de empresas por imponer requisitos, cambios en las reglas aduaneras, puede significar el destierro de los beneficios que ofrece la actividad productiva en las zonas francas, los empleos, las empresas allí producidas, las actividades de maquila. El desarrollo de los países del lejano oriente, hoy llamamos China, la península de Indochina, todos estos países, Tailandia, tomaron modelos de crear grandes regiones, lugares para el desarrollo de actividad planificada de procesos productivos, y hoy día abastecen al mundo. Nosotros no podemos quedar rezagados, y por eso resulta muy significativo el poder conmemorar ahora estos 65 años exitosos del régimen de las zonas francas, superando dificultades, pero continuando para crearle a la comunidad colombiana oportunidades de desarrollo, de empleo, que continúa una historia de beneficios para las regiones, los puertos, las instalaciones, hasta los hoteles han sido establecidos bajo esta modalidad de las zonas francas, con muchos beneficios que han permitido el desarrollo de estas actividades en el país. Doctor Forero, ya para terminar, creo que es fundamental también tener en cuenta cómo a través de este proceso se han desarrollado grupos humanos, inclusive, que no tenían dentro de sus posibilidades desarrollarse, o por ejemplo lo que usted hablaba, microempresas. Claro, el beneficio de las zonas francas ha ayudado al desarrollo regional, no solamente exportador. Fíjense ustedes cuál fue la respuesta en caso de Colombia cuando aconteció el tema de las avalanchas del río Páez. Favorecer la creación de industrias en toda esta zona del norte del Cauca, del Valle del Cauca, para que empresas se trasladaran allí, generaran oportunidades de empleo en las regiones. Lo mismo, caso de la avalancha del Nevado del Ruiz. Se crearon beneficios fiscales que favorecieron el desarrollo de las empresas. El Estado sacrifica por un lado impuestos, pero recibe otros beneficios en empleo, en desarrollo regional y en otros impuestos. Entonces, lo que aparentemente se sacrifica en una parte, se obtiene beneficios en la otra. De modo que lo que llamamos las subvenciones permitidas, los apoyos del Estado y la articulación con la actividad económica empresarial generan un horizonte favorable para las grandes, pequeñas y medianas empresas que encuentran en estos mecanismos de las zonas francas formas asociativas, modelo de desarrollo de negocios, que articulan además la actividad de la zona franca con el campo. Tenemos zonas francas, por ejemplo, de producción de lácteos, en donde allí se desarrollan actividades de transformación, pero es en el campo, en los potreros donde está el ganado, que se produce la leche, y allí se absorbe esa producción, se transforma y tenemos los derivados de los productos lácteos correspondientes, como el procesamiento de otros alimentos, la industria de la tecnología, el sistema de ensamble y construcción de vehículos. Todo ello encuentra en el régimen de zonas francas un ambiente favorable, tanto para el desarrollo de la actividad productiva exportadora. Tenemos clientes en el mundo a quienes venderles nuestra producción, como el abastecimiento y la atención de los consumidores locales. Esta conmemoración entonces de los 65 años del régimen de zonas francas, aquí en nuestro programa de Teleamiga, pues recibe una ocasión importante para recordar que desde los orígenes crear entornos favorables para el desarrollo de operaciones y proyectos es necesario, favorable
para el desarrollo de nuestro país. Doctor Forero, muchísimas gracias y lo esperamos en un próximo programa para hablar de más historia que tiene que ver con la economía y otros temas que usted domina perfectamente. Agradecemos muchísimo a nuestra producción, al productor Edgar Jaime, a nuestro equipo de producción, aquí al Museo Santander, a Diego Fonegra. Mi nombre es Javier Hernández Salazar, comunicador social, periodista e historiador. Los esperamos en el próximo programa.